Reddit Necota presenta, viví engañado por más de 20 años, descubrí que mi hijo no es mío y ahora debo decidir entre el divorcio o el perdón. Recuerda suscribirte y dale like para más contenido. Hola a todos, soy Abelardo, y la historia que hoy les voy a contar es una que jamás pensé que sería la mía. Es una historia de traición, dolor y una decepción tan profunda que todavía me cuesta asimilar. Durante 19 años, creí que tenía la vida perfecta, un matrimonio sólido, una familia unida y una estabilidad que muchos envidiarían. Pero hace poco, todo se desmoronó cuando descubrí que Abel, mi hijo, no es biológicamente mío. Ahora me encuentro en un dilema que podría cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Debería divorciarme de mi esposa Maura, con quien he compartido casi 2 décadas, o debería aceptar esta dolorosa verdad y seguir adelante? Maura y yo nos conocimos en la universidad, y desde el primer momento, supe que había algo especial en ella. Yo estudiaba ingeniería civil, apasionado por la construcción y el diseño, mientras que Maura se dedicaba a la psicología, siempre fascinada por entender la mente humana. Nos complementábamos a la perfección, ella aportaba la sensibilidad y la empatía que a veces me faltaban, y yo era el ancla que la mantenía firme en momentos de duda. Después de graduarnos, comenzamos a construir nuestra vida juntos. Mi carrera en la construcción despegó rápidamente, y con el tiempo, logré ascender hasta convertirme en director de proyectos en una de las empresas más importantes del país. Maura, por su parte, abrió su propia consulta y se convirtió en una terapeuta muy reconocida, especialmente en el ámbito de la terapia familiar. Vivíamos en una hermosa casa en las afueras de la ciudad, rodeada de naturaleza, con un jardín que Maura adoraba cuidar. Nuestros amigos y familiares siempre comentaban sobre lo afortunados que éramos, lo bien que nos llevábamos, lo sólida que parecía nuestra relación. Y luego estaba Abel, nuestro hijo. Desde el momento en que nació, fue la luz de nuestras vidas. Un niño curioso, inteligente y lleno de energía. Recuerdo su primer día de escuela, cuando estaba tan emocionado por aprender cosas nuevas. Con el tiempo, Abel se destacó en todo lo que hizo: deportes, estudios, relaciones. Siempre estuvo rodeado de amigos y, aunque tenía un carácter fuerte, también era increíblemente cariñoso y leal. Nunca, ni por un instante, dudé que Abel fuera mi hijo. Compartíamos tantas cosas, nuestro amor por la historia, las caminatas en la naturaleza, incluso nuestro sentido del humor. Pero la vida, a veces, tiene una manera cruel de recordarnos que no todo es lo que parece. Hace unos meses, Abel tuvo un accidente automovilístico. Fue un golpe fuerte, aunque por suerte, no hubo heridas graves. Aún así, los médicos decidieron hacerle un chequeo exhaustivo para asegurarse de que no hubiera complicaciones. Como parte de los procedimientos estándar, sugirieron realizar un análisis de ADN para descartar cualquier problema genético que pudiera haber afectado su recuperación. Nunca pensé que esto fuera a ser un problema. Abel es joven, saludable, y no hay antecedentes de enfermedades genéticas en nuestra familia. Así que accedí, sin darle mayor importancia. Cuando llegaron los resultados, los médicos me pidieron que hablara con ellos en privado. Recuerdo que sentí una ligera inquietud, pero nada comparado con lo que vendría después. Me explicaron que había una discrepancia en los resultados del ADN. Al principio, no entendí lo que me estaban diciendo. Insistieron en que no había error, Abel no era mi hijo biológico. En ese momento, el mundo dejó de girar para mí. Sentí como si todo lo que había construido, todo lo que había creído, se desmoronara en un instante. Mi primera reacción fue de incredulidad. Pensé que debía haber algún tipo de confusión en el laboratorio, un intercambio de muestras, un error humano. Pedí que repitieran las pruebas en otro laboratorio, uno de confianza. Durante los días que esperé esos resultados, no podía dormir, no podía concentrarme en nada. Y cuando finalmente llegaron los nuevos resultados, mi peor temor se confirmó: Abel no era mi hijo. Llevé esos resultados a casa, en silencio. No sabía cómo procesarlo, no sabía cómo enfrentar a Maura. Durante días, observé a mi familia como si estuviera en una película, sin sentirme realmente parte de ella.
Maura seguía con sus rutinas, Abel seguía con su vida, ajenos a la tormenta que se desataba dentro de mí. Finalmente, supe que no podía seguir así, tenía que confrontar la verdad. La noche que decidí hablar con Maura, sentí que el aire en nuestra casa se volvía más denso, más pesado. La llamé al salón y le pedí que se sentara. La miré a los ojos, esos ojos que durante tantos años me habían dado consuelo, y le mostré los resultados. Al principio, no entendió. Pensó que era algún tipo de informe médico que necesitaba su opinión. Pero cuando le expliqué lo que significaban esos papeles, su rostro se transformó. Lo que vi en ella fue miedo, un miedo que jamás había visto antes. ¿Cómo es posible? Fue todo lo que pude preguntar al principio. Mi voz, normalmente calmada, se quebró por la angustia. Maura se quedó en silencio por lo que parecieron minutos eternos, y finalmente, con la voz baja y temblorosa, empezó a hablar. Me contó que había sucedido hace más de 20 años, durante un periodo en el que yo estaba viajando mucho por trabajo. Fue un momento de debilidad, un error, una traición que nunca creyó que tendría consecuencias. Cuando descubrió que estaba embarazada, ya era demasiado tarde para saber con certeza quién era el padre. Decidió no decirme nada, convencida de que Abel era mío, de que lo que había hecho no tendría impacto en nuestra familia. A medida que hablaba, sentí que una parte de mí se rompía. No solo por la traición en sí, sino por los años de mentiras, de vivir en la ignorancia, creyendo que tenía una familia perfecta. Quería gritarle, acusarla de destruir mi vida, pero me contuve. Durante años, me había forjado una reputación de ser una persona estoica, alguien que mantenía la compostura en cualquier situación. Así que, en lugar de explotar, me congelé. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, y subí a nuestra habitación. Una vez en la privacidad de nuestro cuarto, la ira que había estado conteniendo explotó. Grité, golpeé las paredes, tiré lo primero que encontré a mi alrededor. No podía creer que la mujer a la que amaba, en quien confiaba ciegamente, me hubiera ocultado algo tan grande, algo que cambiaba completamente nuestra historia juntos. Me senté en la cama, cubriéndome la cara con las manos, y lloré como no lo había hecho en años. Lloré por la pérdida de la vida que creía tener, por el hombre que ya no sabía si era. Durante las semanas siguientes, me sumergí en el trabajo, tratando de distraerme de la tormenta que había estallado en mi vida personal. No quería enfrentar a Maura, ni a Abel, ni a nadie. Pero eventualmente, la realidad me alcanzó. Abel se dio cuenta de que algo no estaba bien. Siempre fue un chico observador, y no tardó en notar la tensión entre su madre y yo. Un día, mientras estábamos en el jardín, se me acercó y me preguntó directamente qué estaba pasando. No pude mentirle. Le conté la verdad, con el corazón destrozado. La reacción de Abel fue de incredulidad al principio, pero pronto se convirtió en rabia, una rabia que no había visto en él antes. Se encerró en su habitación por horas, sin querer hablar con nadie. Era como si de repente toda su seguridad y confianza en el mundo se hubieran desvanecido. Y lo peor vino después, cuando Abel decidió confrontar a su madre. La escena entre Abel y Maura fue desgarradora. Lo escuché desde mi estudio, mientras trataba de concentrarme en cualquier cosa que no fuera el caos que se estaba desarrollando en mi propia casa. Abel le gritó, le exigió respuestas, le dijo cosas que, aunque dolorosas, entendía perfectamente. Maura intentó explicarse, intentó calmarlo, pero Abel no estaba dispuesto a escuchar. Para él, el hecho de que su madre hubiera ocultado algo tan importante, algo que definía quién era él, era una traición imperdonable. La relación entre ellos, que siempre había sido tan cercana, tan especial, se fracturó en ese momento. Pasaron los días, y la tensión en la casa era palpable. Abel apenas hablaba con Maura, y cuando lo hacía, era con frialdad, con un resentimiento que no podía ocultar. Ver cómo se distanciaban me rompía el corazón. Sabía que, a pesar de todo, Maura seguía siendo su madre y que, en el fondo, ambos estaban sufriendo, pero ninguno sabía cómo acercarse al otro. Un día, encontré a Abel en el jardín, sentado en el banco donde solíamos hablar de todo y de nada.
Su mirada estaba perdida, fija en algún punto en la distancia, y su expresión reflejaba una mezcla de dolor, confusión y rabia contenida. Me acerqué con cautela, sin querer imponerme, y me senté a su lado en silencio. Durante varios minutos, ninguno de los dos dijo nada, solo compartimos el espacio, dejando que el viento y los sonidos de la naturaleza fueran la única compañía. Finalmente, rompí el silencio. Abel, comencé, con la voz más suave que pude. Sé que todo esto es increíblemente difícil para ti. Es como si te hubieran arrancado el suelo bajo tus pies, y lo entiendo. Créeme, yo también estoy lidiando con muchas emociones que no sé cómo manejar. Abel siguió mirando al frente, pero podía ver que estaba escuchando. Tu madre y yo cometimos errores que ahora están saliendo a la luz de la peor manera posible. Pero hay algo que quiero que entiendas, algo que he aprendido con el tiempo, aunque sea difícil de aceptar, las personas no son perfectas. No lo soy yo, no lo es tu madre, y tampoco lo eres tú. Finalmente, Abel volteó a mirarme, sus ojos llenos de lágrimas que se esforzaba por no dejar caer. ¿Cómo puedes decir eso, papá? Ella nos engañó. Me engañó a mí. ¿Cómo se supone que debo manejar eso? ¿Cómo se supone que deba verla ahora? Suspiré, sintiendo el peso de sus palabras. No hay una respuesta fácil, hijo. Lo que hizo tu madre estuvo mal, no hay duda de eso. Pero también sé que somos humanos, que todos cometemos errores, y que esos errores no siempre definen toda una vida. Lo que ella hizo, lo que nos ocultó, fue algo terrible, pero no borra todo lo demás que hemos compartido como familia. ¿Y cómo se supone que debo mirarla a la cara?, preguntó Abel, con la voz quebrada por la emoción. Le puse una mano en el hombro, tratando de ofrecerle algún tipo de consuelo. Con el tiempo, Abel. No te estoy pidiendo que la perdones ahora mismo, ni siquiera que lo hagas algún día. Solo quiero que entiendas que el odio, la rabia, pueden consumirnos, y cuando eso sucede, dejamos de ser quienes somos. Yo te crié, te vi crecer, y siempre he estado orgulloso del hombre en el que te has convertido. No quiero que esto te arruine, que te robe la bondad que siempre has tenido. Abel se quedó en silencio, procesando mis palabras. Pude ver la lucha interna en su rostro, el conflicto entre el amor que sabía que aún sentía por su madre y el dolor de la traición que acababa de descubrir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió ligeramente. No sé si puedo perdonarla, papá, dijo finalmente, con un hilo de voz. Pero tampoco quiero odiarla. Eso es un comienzo, le respondí, sintiendo un pequeño alivio. Nadie te está pidiendo que olvides lo que pasó, pero si puedes encontrar una manera de no dejar que esto te consuma, estarás haciendo lo mejor que puedes en una situación como esta. Nos quedamos sentados en silencio un rato más, mirando cómo el sol empezaba a ponerse en el horizonte. A pesar de la tensión, sentí un pequeño rayo de esperanza. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba decidido a estar allí para Abel, para guiarlo de la mejor manera posible a través de esta tormenta. Esa noche, hablé con Maura en privado. Le conté sobre mi conversación con Abel y lo difícil que estaba siendo para él manejar todo esto. Maura, con los ojos hinchados de tanto llorar, me escuchó atentamente. Abel no me perdonará nunca, ¿verdad?, dijo en un susurro, casi como si hablara consigo misma. No lo sé, Maura, le respondí con sinceridad. Pero lo que sé es que necesitas darle tiempo. No puedes esperar que esto se resuelva de la noche a la mañana. Nosotros tampoco hemos terminado de procesarlo. Lo sé, dijo ella, sollozando. Lo sé, pero duele tanto. Pensé que podía mantener esto enterrado, que nunca tendría que enfrentar las consecuencias. Pero ahora todo se ha venido abajo, y no sé cómo vivir con esto. La abracé, aunque todavía sentía la distancia entre nosotros. Vamos a intentar superar esto, de alguna manera. Por Abel, y por lo que hemos sido. No sé si podremos seguir adelante juntos, pero al menos quiero que intentemos reparar lo que podamos. A medida que los días pasaban, Abel y Maura intentaron reconstruir su relación, aunque cada encuentro entre ellos era tenso y lleno de emociones no resueltas.
Hubo días en los que Abel evitaba a su madre por completo, encerrándose en su habitación o saliendo de la casa para evitar cualquier confrontación. Pero también hubo pequeños momentos en los que, poco a poco, parecía que ambos estaban empezando a encontrar una forma de coexistir. Yo, por mi parte, seguía luchando con mis propios demonios. La idea del divorcio seguía rondando en mi cabeza, pero no podía evitar pensar en el impacto que tendría en Abel. Sabía que si tomaba esa decisión, podría estar quitándole la poca estabilidad que le quedaba en su vida. Pero al mismo tiempo, el dolor de la traición de Maura era algo que no podía ignorar. Fue en una de esas noches, cuando todos ya estaban dormidos, que me encontré a mí mismo sentado en la sala, con un vaso de whisky en la mano, contemplando el silencio de la casa. Pensé en todas las decisiones que había tomado en mi vida, en cómo siempre había intentado hacer lo correcto, ser el mejor padre y esposo que podía ser. Y ahora, en este momento crucial, sentía que no tenía las respuestas que necesitaba. Levanté la vista hacia la escalera que llevaba a las habitaciones, donde Abel y Maura dormían. No podía evitar preguntarme si alguna vez podríamos volver a ser la familia que fuimos, o si este dolor nos marcaría para siempre. Así que aquí estoy, en esta encrucijada, sin saber qué camino tomar. Estoy buscando su consejo, porque, sinceramente, ya no sé qué es lo correcto. ¿Debo intentar perdonar y seguir adelante, o es hora de empezar de nuevo, lejos de todo este dolor? Quiero hacer lo mejor para Abel, pero también sé que no puedo seguir viviendo con este peso sobre mis hombros. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.